Hoy quiero contarte algo que sucedió cuando estaba en contacto con Armand Ramán, ese que fundó y dirigía el grupo Asociación de Investigaciones Cósmicas. Hablando de los extraterrestres, claro. Lo que quiero contarte hoy es una de las cosas que sucedieron que tiene que ver con el video que hice ayer. Que ayer hice el videito este en el cual cuento que yo me sentaba a meditar internamente, tenía el placer de ir a cualquier lado y que me iba, por ejemplo, a la ermita de Swami Sirio Teswari y viajaba en el tiempo, tal vez, por ahí 1935, y que me sentaba ahí en el comedor donde meditaba el maestro. Y yo lo veía a él en la meditación mía, ¿no? Y trataba de ver qué veía de la pieza. Y sí, por ahí veía un almanaque de esos de cartón, esos, con los números grandes. En la pared. Veía una araña de caireles un poco descuidada, que tenía velas, en vez de tener lámparas tenía velas. Había una mesa por allá, con hule, donde se comía tal vez. Y el maestro. Yo con el cuento que conté ayer acerca de mi amigo Juan Carlos, que visitó indudablemente la estancia donde fue el otro día, yo cuento que también yo estuve en esos lugares. Y ahora te voy a contar algo que tiene que ver con Armand Ramán, que para mí que no era de este mundo. Tuve 2 o 3 años con él hasta el 20 de marzo de 1979. Me acuerdo porque al día siguiente él se fue. Después te voy a contar cómo se fue. Muy medio raro, pero bueno. Yo era muy amigo de un vecino mío, el gordo Bubi, un gordo grandote, que tenía 52 años, yo tenía 30. Y nos queríamos mucho, yo lo ayudaba con los televisores, porque él armaba los sintonizadores, los limpiaba, hacía todos esos laburos con los televisores. Y yo lo ayudaba a él. Me ganaba un pesito porque andaba muy a los altos en esa época. La cuestión que yo le hablaba de Armand Ramán, y él, ¿qué me vas a hablar de esa gente loca? No es gente loca, le digo, mirá. Y le hablaba, y pasaban los días, y gordo, cada vez que yo le tocaba el tema, me rechazaba. Hasta que un día decidió ir a verlo. Pidió una entrevista. Y fue ahí a su escritorio, donde estaba el escritorito donde él se sentaba y había 2 sillas. Y ahí nomasito, del borde del escritorio a la pared, que era una ventana que daba a la calle. En realidad daba un jardincito de 1,5 metros y después unas rejas y en la vereda. Y yo, en mi meditación, me sentaba ahí afuera. Afuera, a 2 metros del maestro Armand Ramán. Me sentaba ahí a meditar. Mentalmente, claro. Sentía que estaba sentado ahí. Y bueno, el día ese que el gordo Bubi fue a verlo, a la tarde, como a las 6 de la tarde, el gordo desconfiado y muy fino, muy sutil, una mente muy loca la del gordo,
le hacía preguntas a Armand Ramán, y de repente vio que entre el escritorio y la ventana había una biblioteca de esas con puertas de vidrio, a telé, contra la pared así finita. Y delante de la puerta vio que vino una bola de luz y se posó 50 centímetros del piso allí. Yo mismo, en ese momento en mi casa, sabiendo que el gordo estaba con Armand Ramán, en vez de sentarme afuera de la ventana, me quise sentar delante del escritorio ese, a menos de 1 metro del maestro. Esa esfera de luz tal vez era algún cuerpo interno mío con el cual yo había viajado hasta ahí. Entonces el gordo le preguntó, le dice, ¿qué es esa esfera que está ahí al lado suyo? Y Armand Ramán le respondió, son algunos amigos que a veces me vienen a visitar. Dos o 3 horas después, hablando con el gordo Bubi en la casa de él, me relata este hecho y me lleva a entender una vez más que sí, que yo estuve así. Me faltó el crecimiento interno suficiente como para darme ver allá adentro. Y te voy a contar un caso parecido en el cual la Idi Mahasaya muestra de que somos capaces los seres humanos, vos y yo. Resulta que él estaba en la estación de ferrocarril a los 30 años, por ahí. Él estaba sentadito en su escritorio y el jefe le dice, recibí una carta, porque en ese momento todo era por carta y tardaba un mes en llegar de un lado al otro. Recibí una carta que mi esposa está internada y no está bien en Estados Unidos. Y desde acá, desde la India, yo no puedo hacer nada. Y la Idi Mahasaya le dijo, yo voy a averiguar algo por usted. Y fue y se sentó en su escritorio. Y se quedó en silencio allí. Y a los 20 minutos volvió a ver al jefe y le dijo, su esposa ya está bien. Pronto le va a enviar una carta. A los 2 meses la esposa volvió de Estados Unidos y fue a la estación de ferrocarril. Y cuando lo vio la Idi Mahasaya, dijo, era él. Cuando yo estaba en el hospital, que lo vi en medio de la pieza en un halo de luz, y desde ese momento me curé. Es decir, en la escalera de crecimiento nuestro tenemos espacios extraordinarios que habitar. Habría que meditar